Escuchamos ahora al portavoz de Nueva Canaria. Desde la óptica de Nueva Canarias, miren, veníamos a este discurso de investidura del señor Rajoy con un interés grande, porque nos preguntábamos cómo va a explicar, con qué energía, con qué argumentos va a explicar el candidato, el señor Rajoy, va a explicar de verdad lo que tiene que ofrecer, en qué consiste el acuerdo en el que ha alcanzado con Ciudadanos y de qué forma nos va a convencer a los demás de que realmente tiene sentido hacer un esfuerzo. Y yo les voy a decir una cosa, miren, yo he escuchado muchos discursos del señor Rajoy y no suelo estar de acuerdo con el 90% de las cosas que dice, nunca. Pero yo le he escuchado, este es el peor discurso que yo le he escuchado en toda mi vida parlamentaria, el peor. Desde el punto de vista de la forma, desde el punto de vista de los contenidos, si no es razonable que alguien con la capacidad política del presidente del gobierno en funciones haga un discurso de este bajo tono desde el punto de vista de la expresión, pero bajo tono desde el punto de vista de la argumentación. Relatar con una importante componente de autosatisfacción, esto es habitual, lo bien que va todo, pero es que nos tiene que explicar algunas cosas elementales. ¿Cómo es posible que a la vez se pretenda hacer lo siguiente: cumplir con las exigencias de la Unión Europea sin el más mínimo elemento de negociación, cumplir, y además de esto incrementar el gasto social en 28.000 millones de euros, y además no mejorar la política fiscal para que paguen más los que más tienen? Esto es la cuadratura del círculo, esto sencillamente no es posible. Miren, nosotros hemos tenido la sospecha desde el primer minuto que la debilidad del señor Rajoy está sustentada en la siguiente idea: está más interesado en unas terceras elecciones que en constituir de verdad un gobierno. Esta ha sido nuestra convicción desde el primer minuto y lo podemos entender porque probablemente alguien le ha dicho: hombre, en unas terceras elecciones a lo mejor le va mejor, ¿no? Si esto fuese así, nosotros tenemos que lamentar que esto hoy se le ha notado una barbaridad, porque nos negamos a creer que todo lo que tenga que decir el candidato sea lo que ha dicho en el discurso, en un discurso como el que ha hecho hoy. En referencia a la agenda canaria, Nueva Canarias es un partido canario. Hombre, yo tengo que decir en primer lugar que yo solo conocía una agenda canaria hasta ahora, ¿no?, que es la que habíamos suscrito Nueva Canarias y el Partido Socialista en la coalición electoral que hicimos en Canarias para concurrir a estas elecciones, motivo por el cual yo estoy aquí hablando para ustedes. Una agenda canaria fácil de consultar, por cierto, en los medios de comunicación y por los procedimientos habituales. Miren, yo no conocía ninguna otra agenda canaria, pero si la agenda canaria que realmente ofrece el candidato Rajoy es la que ha ofrecido hoy, les tengo que decir que tiene la siguiente característica absolutamente preocupante: ha hecho hoy menos compromisos que los que hizo en el debate de investidura del año 2011, que motivó, por cierto, nuestra abstención. Tendremos que decir que en aquel conjunto de compromisos se incumplieron todos y los que no estaban comprometidos. Se incumplió todo y más. Nosotros tenemos que pensar que la estrategia es estar convencido de que no va a alcanzar un acuerdo suficiente para garantizar la gobernabilidad, una mayoría suficiente, motivo por el cual se está pensando más en unas terceras elecciones, para lo cual es necesario, parece ser, echarle la culpa a todos los demás y no a su propia responsabilidad. Decepcionante desde el punto de vista de Nueva Canarias, y si antes teníamos claro que no podíamos apoyar la investidura del señor Rajoy, hoy lo tenemos en mayor medida. ¿Alguna cuestión? Venga, muchas gracias. Con la intervención del portavoz de Nueva Canarias termina toda la ronda de respuestas de los partidos de la oposición al discurso de Mariano Rajoy.